La Primera Guerra Mundial fue el conflicto bélico conocido como la Gran Guerra. Se produjo principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918 y en ella llegaron a morir más de 9 millones de personas. Pero ¿cómo se inició este conflicto? ¿Qué países se enfrentaron? Y sobre todo, y lo más importante, ¿qué consecuencias trajo? Son varias las causas que explican el origen del conflicto. La primera de ellas tiene que ver con las rivalidades políticas y económicas por el control colonial de África y Asia entre las diferentes potencias como Francia, Inglaterra, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. La segunda causa hay que buscarla con la creación de un sistema de alianzas entre las potencias, que va a provocar una auténtica carrera armamentística en la que cada una de ellas se van a armar por si se produjera algún conflicto importante. A este hecho lo conocemos como paz armada. Ese sistema de alianzas se mantendrá en el tiempo y dará lugar a la formación de dos bandos, la Triple Entente, que estará formada por Francia, Inglaterra, Rusia y Serbia, y la Triple Alianza, que estará formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco. Además, una de las terceras causas serán las reivindicaciones territoriales de ciertas potencias, como por ejemplo la que tuvo lugar entre Francia y Alemania por el control de territorios como Alsacia y Lorena. Pero el detonante o la chispa que dio origen al conflicto tuvo lugar el 28 de junio de 1914, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que iba a ser el heredero al Imperio Austrohúngaro. Pero ¿por qué este asesinato iba a dar origen a la Primera Guerra Mundial? Nada más producirse el asesinato, el Imperio Austrohúngaro va a declarar la guerra a Serbia. Como vimos anteriormente, Serbia está dentro de la Triple Entente, por lo que todos sus países aliados van a entrar en conflicto para apoyar a Serbia. Los países que apoyaban al Imperio Austrohúngaro harán lo mismo y entonces ya podemos hablar de guerra mundial. A partir de aquí, se va a desarrollar una guerra que destacó por ser la primera vez en la que se utilizaron armas químicas, con la utilización de gases tóxicos, también ametralladoras y lanzallamas. Además, fue una guerra que destacó por la introducción de nuevos sistemas defensivos, como fueron las trincheras, donde llegaron a pasar los soldados meses en condiciones muy duras. El conflicto se desarrolló fundamentalmente en tres etapas. La primera de ellas la conocemos con el nombre de Guerra de Movimientos y se produjo principalmente en el año 1914. La Guerra de Movimientos recibe este nombre por ser un conjunto de operaciones militares realizadas por Alemania contra Francia y Rusia. La principal estrategia se basaba en movimientos rápidos con el principal objetivo de sorprender a sus adversarios. Esta fase se iba a desarrollar en dos frentes, en el frente occidental, donde Francia iba a resistir en la batalla del Marne, y en el frente oriental, donde el avance ruso hizo peligrar los planes de Alemania. Pero hay que recordar que durante esta fase, la noche del 24 de diciembre de 1914, tuvo lugar una tregua entre los ejércitos británico y alemán. En esa noche se produjeron numerosos cánticos navideños en cada lado de la trinchera. El acercamiento de los ejércitos fue tal que incluso se regalaron numerosos detalles navideños los diferentes soldados e incluso llegaron a jugar un partido de fútbol en la mañana del 25 de diciembre. Con todo esto nos adentramos en la segunda fase de la guerra, conocida como la Guerra de Posiciones, y está caracterizada fundamentalmente por mantener los ejércitos estáticos en una misma línea defensiva. Se desarrolló entre el año 1915 y 1916. Durante esta fase, y viendo que ningún ejército conseguía romper las líneas enemigas, se empezaron a construir kilómetros y kilómetros de trincheras. Desde allí los ejércitos se establecerían y defenderían con ametralladoras y alambradas. Además, lanzarían numerosas ofensivas
a sus enemigos. De todas las ofensivas que se van a realizar, hay que destacar fundamentalmente la realizada entre Francia y Alemania en la batalla de Verdún, siendo considerada la ofensiva más larga de toda la guerra en el frente occidental. A partir de aquí, vamos a llegar a la tercera y definitiva fase del final de la guerra, que tuvo lugar en los 2 últimos años del conflicto entre 1917 y 1918. En esta fase final de la guerra hay un año clave que es el año 1917, y en el que tienen lugar 2 acontecimientos que van a cambiar el curso de la guerra. El primero de ellos es la salida de Rusia y el segundo de ellos es la entrada de Estados Unidos en la guerra. La salida de Rusia se produjo tras la Revolución Rusa de 1917. Como sabemos, en esta revolución se dio fin al régimen zarista imperial y se implantó una república de corte comunista. Con el triunfo de la Revolución de 1917, Rusia va a firmar la paz en el Tratado de Brest-Litovsk, por lo que la Triple Entente ya perdía uno de sus miembros. En ese tratado se exponían las fronteras que debían mantenerse entre Alemania y el Imperio ruso. El caso de Estados Unidos es bien diferente. Desde el principio de la guerra se mostró neutral a pesar de financiar a países de la Entente, pero todo cambió tras el hundimiento de un barco norteamericano por parte de Alemania, lo que va a provocar la ruptura de relaciones entre ambos países. Ahora Estados Unidos va a declarar la guerra a Alemania y entrará en el conflicto. A partir de este momento llegamos a los últimos meses de la guerra. Estamos en agosto de 1918, cuando la Entente lanzó numerosas ofensivas con el objetivo de terminar de una vez por todas con la guerra. Estas campañas las conocemos como las ofensivas de los 100 días. Estas ofensivas dejarían colapsada a Alemania sin suministros y la obligarían a finalizar la guerra el día 11 de noviembre de 1918. En este momento, la guerra había terminado. La paz se formalizará en las conferencias de París con el Tratado de Versalles. Allí se impuso a Alemania la pérdida de Alsacia y Lorena y de todas sus colonias. Además, se le acusó de ser la responsable de todos los desastres de la guerra y se lo humilló, algo que ha sido considerado como una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Muchas son las consecuencias que han dejado la Primera Guerra Mundial en nuestra historia, y es que esta guerra fue diferente a todas las anteriores. La lucha no se limitó a los campos de batalla, sino que también afectó a la población civil que sufrió bombardeos y hambre. En lo que se refiere a las consecuencias económicas, el gasto económico fue enorme. Se instauró una economía de guerra planificada desde el Estado. Pero el gran beneficiado de esta guerra fue sin duda alguna Estados Unidos, que fue el país que más dinero prestó a los aliados. Las consecuencias humanas, como en cualquier otra guerra, fueron brutales y desastrosas. Solo en los frentes de batalla hubo casi 10 millones de muertos. A ellos hay que unir las víctimas civiles de bombardeos, de hambre y de enfermedades como la gripe que asoló Europa en 1918. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que en 1918, una vez terminada la guerra, muchas cosas habían cambiado en el mundo. Lo primero, las potencias europeas habían demostrado su incapacidad para solucionar sus problemas de forma pacífica. En segundo lugar, no olvidemos que en Rusia tuvo lugar una revolución comunista que había expulsado a los zares y había creado un sistema político que era rechazado por todas las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial. Por último, mencionar a Estados Unidos, país que había contribuido a la victoria en la guerra. Ahora estaba dispuesto a convertirse en el nuevo líder del mundo.